Hoy, 4 de noviembre, siendo las 6:07, vamos a continuar conociendo la institución llamada consulta previa de los estudios de impacto ambiental. Pero antes, no podemos dejar de partir por el contexto regional en el que nos encontramos en cuanto a los derechos de los pueblos indígenas. Y vayamos ahora a ver un poco de este tema, haciendo un repaso básicamente sobre las constituciones más gravitantes a nivel sudamericano, como por ejemplo, tenemos a Ecuador, a Bolivia, a México, y bueno, veremos cuál otra. La primera, una de las más importantes para muchos, es la Constitución de la República del Ecuador del 2008. Es interesante dar cuenta de esta Constitución porque esta es la primera que aborda el tema indígena de manera contundente en el siglo XXI. Probablemente sus repercusiones sean similares a nivel regional a lo que fue la Constitución mexicana de... ¿Qué año, Fernanda, estás? Fernanda, ¿en qué año se aprobó la Constitución mexicana? Sí, es la Constitución de 1917. Excelente. Efectivamente, que básicamente influye en las reformas agrarias que vendrían cual dominó en toda la región. Pero esa es otra historia que de repente con Fernanda y ustedes compartimos en otra clase. Lo importante es que la relevancia de la Constitución ecuatoriana es similar por los grandes logros que consigue en la concepción de un Estado distinto. Y así lo expresa en el artículo 1, que Fernanda, acompáñanos en la lectura de este artículo 1 de la Constitución de la República de Ecuador, por favor. Solo el 1. El artículo primero. El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. Excelente, excelente. Veamos qué dice en nuestro artículo 1, nuestra querida Constitución. Vamos a ver si dice algo similar, ¿no? Artículo 1. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Listo. Y luego el artículo 2 dice, toda persona tiene derecho. Y entonces pareciera que la Constitución, y voy a hacer una analogía un poco cruel, parece uno de estos cómics de Marvel, ¿no? Donde todo es individualismo, donde pareciera que es la persona únicamente individual la que debe ser objeto de protección. Pero no hay una mirada a lo colectivo, a los sujetos colectivos. Seguramente en su curso de constitucional lo van a ver con mayor profundidad, pero miren la gran diferencia entre la Constitución de Perú, en su artículo 1, y la ecuatoriana. Arrancan planteando una identidad como pueblo, como población. Me reconozco intercultural. Me reconozco plurinacional. No tengo vergüenza de si soy color puerta. No, estoy orgulloso. Eso te están diciendo. Pero no, nuestra Constitución, no le gusta por lo menos arrancar diciendo que desciende una gran parte de su población de poblaciones indígenas. Y por eso aquí yo felicito a través de su compañera a lo que ha hecho el pueblo mexicano. Ya vamos a ver. Qué interesante
su constitución. Muy interesante. Probablemente no haya tenido la repercusión que la ecuatoriana o la boliviana, pero también se reconoce como de descendencia indígena. No podemos revisar la constitución ecuatoriana con detalle, aunque me hubiera gustado en alguna ocasión hacerlo con ustedes cada una de estas constituciones, así que voy a apuntalar algunos artículos que me parecen sumamente relevantes. Pero digamos que pudimos tomar al azar cualquiera de estos artículos que hay en el tema de pueblos indígenas, interculturalidad, y nos hubiera ido bien, ¿no? O sea que no es que los empecé a buscar específicamente, están regados por las constituciones ecuatorianas y bolivianas de una manera sumamente grata, sumamente satisfactoria, porque así se construye un país, a partir de reconocer lo que le es propio. Artículo 10. Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en instrumentos internacionales. Mira cuán diferente, Bianca, es el artículo 10 de mi artículo 1, que solamente dice, la persona humana es el fin supremo del Estado. No, acá te está diciendo exactamente lo mismo, pero dice, no solo las personas, sino las comunidades, los pueblos, las nacionalidades y colectivos. Interesante. Interesante porque no solamente te está reconociendo a los pueblos indígenas, sino otras colectividades. Y bueno, no quiero herir susceptibilidades, por ahí alguien vaya a dar cuenta de quiénes estoy hablando. Pero sí, de todos, los que somos distintos. La interculturalidad no solamente aplica al indígena, sino como bien lo plantea, como pocas veces voy a estar de acuerdo con el Ministerio de Cultura, en esta ocasión estoy de acuerdo, en el Plan Nacional de Cultura, que también son otras formas de agrupaciones de personas que tienen una determinada cultura distinta a la mía. Por ejemplo, en cuanto su género, por ejemplo, en cuanto su identidad sexual, etc. Entonces, también están incluidos en esta interculturalidad que muchas veces se piensa solamente, pareciera que hablamos de indígena. No, la interculturalidad implica la comprensión de otro que tiene una cultura distinta a mí, una identidad distinta a mí, y por allí vamos comprendiendo cómo nos organizamos como sociedad. Yo les había prometido un texto que me parece importante. Déjenme un minuto. Es este texto interesante. Dice, negociación intercultural, estrategias y técnicas de negociación internacional. ¿Quiénes leen estos textos? Los diplomáticos. Porque obviamente conversar con alguien de Oriente, conversar con alguien de África, conversar con alguien de la India, conversar con alguien de la China, conversar con alguien de San Salvador, una de sus docentes está muy bien por allá, mis saludos, es distinto a conversar con otro peruano, porque en buena cuenta algunas cosas sí tenemos un estándar de una cultura similar, aunque algunas otras nos distancian, digamos que tenemos algo en común. Pero con estas otras culturas, así hables el mismo idioma, hay que tener un código cultural muy cuidadoso para no ofenderlas. Bueno, eso en diplomacia es clarísimo. Por eso que hay un texto muy bonito, les voy a dejar el nombre del libro, pero no les voy a decir el autor, que es El choque de civilizaciones, un libro de hace unos 30 años atrás, donde básicamente te dicen, claro, hay una civilización occidental y hay otras civilizaciones que están allí colisionando en el ámbito de la entrada del nuevo siglo. Y vamos a tener que comprendernos. Y este choque de civilizaciones hoy día se puede ver mucho mejor en las elecciones de Estados Unidos, ¿no? Una de las parte de la polarización basada quién está de acuerdo con China, ¿no? Y China tiene una civilización distinta a la estadounidense, ¿no? Bueno, son distintas, ¿no? No solamente políticamente hablando, sino culturalmente hablando. Entonces hay que darnos cuenta que una mirada unidimensional de los seres humanos y de las colectividades no es posible. Tenemos que empezar a
virar y a entender, por ejemplo, esto que es una poesía para nosotros verlo en una constitución, el artículo 14. Bianca, por favor, ¿puedes leernos el artículo 14? No está bien. A ver, No escuché su nombre, escuché Anca, algo así. Disculpa, la internet. Ya, bueno, artículo 14. Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que garantice la sostenibilidad y el buen vivir. Suma Kaisai. Muy bien. Y aquí reconoce que hay claramente en la Constitución ecuatoriana una interculturalidad de tal nivel que estamos incorporando una palabra que no está en español, ¿no es cierto? Y segundo, que no me están hablando de la terminología de derecho internacional ambiental como solo el derecho a un ambiente adecuado y ecológicamente equilibrado, o la tan querida sostenibilidad que mi amigo Ipensa siempre menciona, sino del buen vivir. El buen vivir es un concepto indígena. Ahí está, o sea, la propia Constitución empieza a deconstruirse y empieza a volver a mirar el mundo desde un ángulo constitucional. A veces escucho algunas conferencias en España y hay muchos doctrinarios, que no voy a mencionar su nombre, que les desagrada esto. Esta Constitución es la que consagra los derechos de la naturaleza, que por cierto, evidencian un grado de interculturalidad tal que para algunos reputados doctrinarios, sobre todo europeos, les parece inconcebible, les parece que no tiene sentido, les parece que es una abstracción. Claro, es una abstracción para alguien que viene de España, porque no has podido tener una relación con una comunidad nativa, campesina o afro, ¿no? Entonces, cuidado, porque que yo no entienda por qué hay un movimiento que construye los derechos de los animales y por qué hay un movimiento que está construyendo los derechos de la naturaleza, no quiere decir que no tenga valor. Lo que pasa es que probablemente me falta deconstruirme un poco más para poder ponerme literalmente en los zapatos, zapatillas o lo que guste, o jotas del otro, para poder entenderlo. Y eso es algo difícil. Y yo les voy a poner un ejemplo, ¿no? Ustedes han puesto algún día en el lugar del profesor y cómo se siente estar acá y que estén ustedes atrás y no saber exactamente si hay alguien atrás. Se han puesto en el lugar del profesor eh, que siempre le muestra con franqueza lo que está acá y le habla directo y a veces ustedes eh, no tienen esa cortesía, cordialidad de repente de compartir también sus espacios personales, es también una forma de relacionarnos. Esta es una clase y la cátedra y la educación universitaria tiene que ser un compromiso personal y pasa por esos acuerdos tácitos que existen entre estudiante, docente, universidad, estudiante. Y ya ven, es ese ponerse en el lugar de toda esa parte empática de que todos los docentes no somos iguales, que somos distintos, y que nos permite comprender que la interculturalidad en el fondo es la empatía llevada al máximo nivel, porque ya no voy a usar mis cánones para poder entender al otro, sino voy a tener que usar los cánones del otro para poder entenderlo. Y eso es complicado. Y eso es difícil, porque no me lo han enseñado, porque tengo que conocerlo. Es ese proceso el que nos hace falta todavía llevar adelante como sociedad, ¿no? Y en todos los aspectos, recordemos, la interculturalidad no habla solo del indígena. En la clase de hoy, sí, vamos a aplicar nuestro marco teórico, sí, estamos hablando de indígenas,
siempre que hablemos de, pero no quiere decir que el enfoque intercultural solo se aplique a indígenas. Cuidado con eso, porque no vayamos a caer en el error de pensar que solo es lo indígena. Luego dice, en el artículo 14, se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad, la integridad del patrimonio genético del país, la prevención de daños y la recuperación de los espacios naturales y degradados. ¿Han visto por ahí en sus cursos, porque llevan varias veces constitucional, algún artículo de esta naturaleza? No. Lo único que tenemos es algún artículo, un par de artículos que dice promoveremos áreas protegidas, ¿no? Aprovechamos sosteniblemente los recursos naturales, hay un derecho a un ambiente adecuado y se acabó. Pero no somos categóricos en decir, vamos a prevenir daños ambientales, vamos a recuperar espacios protegidos o espacios degradados. ¿Sí? Aquí hay un tema también de fondo, o sea, se ha de evaluar, o sea, el momento en el que se erige nuestra Constitución, esta Constitución, el valor del ambiente y de los pueblos indígenas no era considerado como clave en el ámbito constitucional. Y hasta hoy día me parece que todavía no le estamos dando un mérito a lo que deberíamos entender por estos dos conceptos claves en el ámbito del desarrollo sostenible. En el 2008 fue Ecuador, ¿no? La Constitución, obviamente, esa Constitución no llegó de casualidad, llegó como parte de un movimiento indígena que llegó hasta Quito y literalmente tipo Chile tomó el poder, ¿no? Pero como siempre les digo, no todos los sueños e ideales se logran concretar como hubiéramos querido. Si bien es cierto, el movimiento indígena ecuatoriano modificó la Constitución, hay una distancia entre la letra, la forma y la realidad. Pero definitivamente que esté escrito y consagrado en la Constitución me ayuda en la defensa, sí. Pero es suficiente, no. Sigue siendo, y hemos visitado Ecuador, un país profundamente discriminador, profundamente, digamos, desconocedor del valor de la naturaleza y de sus pueblos indígenas, y por eso es que tenemos casos ante la Corte Interamericana, ¿no es cierto? Ya han visto ustedes, han leído a jurisprudencia, ¿no? Entonces, Sarayaku me da cuenta de que la Constitución no solamente basta, y hace poco se ha admitido una petición para ver un caso de pueblos en aislamiento voluntario. Entonces, no es que el texto que cambie la realidad, el derecho nunca cambia la realidad, pero sí es un primer avance importante. El otro escenario que influye en lo que viene a el Perú a consolidar su consulta previa es también la Constitución política del Estado boliviano, ¿sí? Y aquí claramente en su preámbulo te das cuenta de lo distinto que es el arranque de aquí está nuestra pequeña Constitución, de nuestra Constitución versus la de ellos, ¿no es cierto? Es distinto. Aquí el preámbulo simplemente dice: el Congreso Constituyente Democrático, invocando a Dios Todopoderoso, obedeciendo el mandato del pueblo peruano y recordando el sacrificio de todas las generaciones que nos han precedido en nuestra patria, ha resuelto dar la siguiente Constitución. Ese es nuestro preámbulo. Miren el preámbulo de Bolivia. En tiempos inmemorables se erigieron montañas, se desplazaron ríos, se formaron lagos. Nuestra Amazonía, nuestro Chaco, nuestro altiplano y nuestros llanos y valles cubrieron de verdores y flores. Poblamos esta sagrada madre tierra con rostros diferentes. Comprendimos desde entonces la pluralidad vigente de todas las cosas y nuestra diversidad como seres y culturas. Así conformamos nuestros pueblos y jamás comprendimos el racismo hasta que lo sufrimos desde los funestos tiempos de la colonia.
¿Qué le parece a Yasser este texto? ¿Qué le parece a Bianca este texto? ¿Cuál es su opinión, Bianca, ya que está ahí todavía? Me parece muy hermoso, creo. Esa es la primera palabra que se me viene en la mente, porque están tomando un hecho de que es que el planeta Tierra existe desde antes del ser humano y que deberíamos empezar a pensar de que no somos el inicio de todo, ¿no? Sino somos una variable más y que debemos tener eso en cuenta. Me gusta mucho el preámbulo de la Constitución ecuatoriana. Puede que no sea lo más jurídico que que de manera similar, la sí. primera palabra que se viene Sí. a la cabeza sería la palabra hermoso. Justo le estaba mencionando hace ratito. Porque además recoge parte de su identidad, no solamente cultural, porque yo también a lo que he podido oír es también una cuestión histórica del mismo proceso de construcción como nación, ¿no? Y eso me ha parecido muy bonito en realidad, algo descolonial, que refleja identidad desde sus ancestros, ¿no? Y la visión que tienen ellos también. Yo suscribo plenamente lo que ustedes están diciendo y demuestran la necesidad de empezar a escribir el derecho también desde una comprensión que pueda ser entendible y que emocione. Se puede. Y miren, la Constitución, el preámbulo, te da el espíritu de la Constitución y lo que sigue es lo que dice su compañero que ha intervenido, ¿no? El pueblo boliviano de composición plural desde la profundidad de la historia, inspirado en las luchas del pasado, en la sublevación indígena anticolonial, en la independencia, en las luchas populares de liberación, en las marchas indígenas sociales y sindicales, en las guerras del agua y de octubre, en las luchas por la tierra y territorio, y con memoria de nuestros mártires construimos un nuevo Estado. Y continúa en ese tono. O sea, más allá de que la norma finalmente cobre vida en 100% en la realidad, uno encuentra que así se hace un proceso de un poder constituyente pariendo una constitución, ¿no? Entonces, así me hubiera gustado que fuera la constitución de 1993, cuando yo recuerdo estaba en el colegio y escribía mis primeros ensayos y siendo escolar me daba cuenta que no era una forma de obtener una nueva carta magna, ¿no? Sobre todo si veníamos de un proceso que había sido un poco mejor, sin que tampoco hubiera sido lo perfecto, que es la Constitución del 79. No vamos acá a divinizar ni idealizar esa Constitución, pero fue un proceso más democrático. Finalmente, y esta parte también es interesante, señalan un Estado basado en respeto e igualdad entre todos, con principios de soberanía, dignidad, complementariedad, solidaridad, armonía y equidad en la distribución y redistribución del producto social, donde predomine la búsqueda del vivir bien, con respeto a la pluralidad económica, social, jurídica, política y cultural de los habitantes de esta tierra, en convivencia colectiva, con acceso al agua, trabajo, educación, salud, vivienda para todos. Y continúan. Frente a eso, tenemos a nuestra Constitución diciéndonos: el Congreso Constituyente Democrático invocando a Dios Todopoderoso. No sé, no lo siento convencido a los que han escrito esta Constitución, si no parece que era un trabajo que no querían y lo tomaron. Al menos no se ve ese ímpetu que vemos en Ecuador y Bolivia y ahora vemos en Chile. ¿Sí? No estoy diciendo que reformen la Constitución, que la cambiemos, que hagamos un movimiento. No. Simplemente acá estoy hablando de derechos objetivos. Cómo es que los procesos constitucionales se van dando a nivel regional. Y ya vamos a ver México, que es también interesante. Y vemos acá la primera influencia de una constitución sobre otra. Aquí hablan de buen vivir. ¿Y dónde vimos esa palabra? Acá. ¿Ven? En Ecuador en el 2008 y Bolivia empiezan a utilizar una terminología propia de esos pueblos y no
el San Benito de Desarrollo Sostenible, que le gusta mucho a los que ejercen el derecho internacional público ambiental, ¿no? Claro, pues es un concepto occidental. No digo que no lo utilices, pero hay que empezar a hablar en clave intercultural si vivo en Bolivia, si vivo en Ecuador, si vivo en Perú. Y bueno, lo ponemos para poder dialogar, ¿no? ¿Con qué dialoga mi desarrollo sostenible en mi país con esto? Entonces no lo desconozco, pero hago que dialogue. Eso no pasa, ¿no? Y entonces, cuando mi profe de Derecho Internacional estudie, además del inglés quechua, ahí estaremos deconstruyendo esta rama tan hermosa como es el derecho internacional, ¿no? Hay que mirar también qué pasa adentro, porque si no, es bien difícil tratar de promover instrumentos internacionales que puedan colmar las expectativas de los países. Luego dice en su capítulo 1, artículo 1 dice, modelo de Estado. Bolivia se constituye en un Estado unitario, social, de derecho plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural. ¿Cómo arrancan estas constituciones sus artículos 1? Y cómo me doy lástima, en verdad, como magíster en Derecho Constitucional de Perú, porque yo voy con vergüenza con mi Constitución cuando voy a hablar con mis compañeros. Porque mi artículo 1, pues, no tiene la potencia que tiene, ¿no? Si estamos hablando de una Constitución y tienes que establecer el Estado, no arrancas hablando de la persona humana solamente. Sí, tienes que hablar de ella, pero en la dimensión también de que está un colectivo, ¿no? Y eso me hace acordar de cuando llega Bolívar al Perú y lo primero que hace es desaparecer la República de Indios. Recordarán ustedes sus estudios escolares, nada más, que el profesor hablaba de la República Española y la República de India. Y Bolívar tenía una seria preocupación de que los indígenas que estaban organizados y que tenían un derecho propio, reconocido por la corona española, pudieran tomar el poder, y literalmente desapareció la institucionalidad indígena y nace esta república de 200 años que sigue siendo profundamente colonial, aunque no lo diga, porque no se reconoce intercultural. Ahí están parte de nuestros problemas con la tercera parte de la población de nuestro país. Artículo 5, y ya vamos cerrando esta reflexión, vean ustedes cuando hablan de idiomas reconocidos, ¿no? Son idiomas oficiales del Estado, el castellano, y todos los idiomas de naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, que son Aymara, Arona, Baure, Beciro, y una lista muy significativa. Uno ve la Constitución y apenas mencionan español y quechua, como solamente si todos los indígenas fueran quechua. ¿Y los demás? ¿Dónde quedan? Entonces, hay que empezar a deconstruir nuestra Constitución y la vamos a legitimar a partir de una interpretación que sea constitucional, no como la que hizo ayer el Tribunal Constitucional, ni cuando habló sobre la 3230 y otras, y el tema de la corrida de toros. No, bien hecho, ¿no? O sea, no necesariamente tengo que tener una nueva Constitución si tengo una relectura, una reinterpretación de cómo debo aplicar un texto constitucional para que se mantenga y se conserve en el tiempo. Esa es una salida. ¿Funciona? No lo sé. Vamos a ver en el tiempo. Ustedes con más recorrido por delante darán cuenta. Ahora sí, Fernanda, te he reservado este texto para ti porque creo que te puede interesar. ¿Me puedes leer el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Sí. Artículo 2. La nación mexicana es única e indivisible. La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país, al iniciarse la colonización, y que conservan sus propias instituciones sociales
económicas, culturales, perdón, Sí. y políticas o parte de ellas. La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. Hasta ahí nada más. Okay. Muy bien. Miren, eso para su profesor es poético, Vía Fernanda. No sabe qué feliz me hace su constitución mexicana, porque incluso va por delante de la boliviana, no lo pone en el preámbulo, hace un artículo que reconoce expresamente que descienden de población indígena. O sea, empiezan a mirarse como son y no lo guardan debajo de la alfombra y lo esconden. ¿Ven? Es interesante cómo arma su constitución México y cómo viene reseccionando lo que dice el convenio 69. No basta que esté en el convenio, ellos lo incorporaron. La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar quiénes se aplican las disposiciones sobre estos pueblos indígenas. Eso está en el convenio 169. El Perú no lo ha incorporado. Es por el convenio 69 que se nos aplica la autoidentificación de los pueblos indígenas. En México está. Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica, cultural asentada en un territorio y que reconocen sus autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. Y está arrancando el artículo 2. En el caso peruano, ¿en qué artículo estará? Seguro también el 2, ¿no? No Yasser. Seguramente estará en el 3 o el 4, ¿no? Esa es la dimensión de cómo vemos a nuestros pueblos indígenas, ¿no? Después de quién estarán. Entren a su constitución y vean. Por eso está bien que la regalen, ¿no? Porque en verdad tiene una forma de ver el Perú bien unidimensional, ¿no? Desde una perspectiva que no ha sido, por lo menos en su conformación democrática, ¿no? No digo que no promueva una democracia, sino que su construcción no ha sido democrática. El derecho a los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en el marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. Esto no está en la Constitución, o sea, que la propia Constitución consagre la libre autodeterminación de los pueblos indígenas no está en nuestra Constitución. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a reconocer a nuestro Perú indígena? ¿Por qué? ¿Por qué no queremos hablar? ¿Por qué nunca el presidente, ahora que ha hablado, siquiera les dice cómo vamos a hacer con ustedes que tienen una cultura distinta? ¿Cómo va a ser su desarrollo, que es diferente a nosotros que compramos en los centros comerciales, en estos lugares que ustedes suelen frecuentar y su profesor también? O sea, el presidente habla para Lima, para las capitales, pero no habla para las comunidades nativas. ¿Han visto alguna vez despedirse, aunque sea, o saludar en quechua, aymara o algún idioma nativo? Si quiere hacer el esfuerzo, hay que ser consciente, te eligieron también ellos, ¿no? De todas formas te eligieron porque era una plancha presidencial. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de sus principios generales establecidos en los párrafos anteriores, de criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico. También señala en este artículo 2, elegir en los municipios con población indígena representantes ante los ayuntamientos, observando el principio de paridad de género conforme las normas aplicables. Mira cuánto... De verdad, yo debía hacer un intercambio en México y tú, Fernanda, no debiste de venir acá porque en verdad estamos pasando vergüenza. De verdad, vergüenza, porque en su constitución están dando la posibilidad de una cuota indígena en las municipalidades. Y encima hay cuota de género. ¿En qué parte de la constitución, mi estimada Bianca, usted que está al tanto, hay siquiera el enfoque de género o la mención de esta paridad? Yo lo he leído y no lo he encontrado, de repente no lo he leído bien, pero no lo encuentro. En cambio, acá sí. Claro, me van a decir, pero es un párrafo reformado hace poco. ¿Qué importa? ¿Pero acaso había un proyecto ahora último para hacer esta dinámica de cuota indígena? ¿No? Y Chile ya lo va a hacer, pero va a ganarle a México porque la propia construcción de la Constitución va a ser cuota indígena, paridad de género, etc.
¿están contentos ustedes con la forma como se construye el derecho constitucional? Yo no me siento orgulloso de ser estudioso de derecho constitucional peruano porque deja mucho que desear. Hay mucho por reformar y hay una normalización de las cosas y una aceptación de que el tribunal lo va a resolver todo a partir de sus jurisprudencias interpretativas, manipulativas, como usted quiera llamarlas, ¿no? Yo no soy tan, no estoy tan ilusionado como la mayoría de los entes de constitucional de que el tribunal intérprete supremo va a corregir esto. No puede corregir lo que se construyó mal, puede arreglar un poco, parchar un poco, pero sí merece hoy una revisión nuestra Constitución. Y no hay que tener temor a ese San Benito de que la Constitución de Estados Unidos, la democracia más antigua del mundo, nunca se cambió. Son mentirosos. Tiene un montón de adendas. Y además, el derecho tiene que responder a la realidad social, cultural, económica de cada época. No puede mantenerse pétreo e inamovible. Eso no es el derecho, ¿no? Desde el punto de vista que no somos una ciencia exacta, sino somos algo mucho más cercano probablemente a las ciencias sociales y la filosofía, porque no podemos generar reglas que sean, por ejemplo, no aplicas método científico para hacer una regla de derecho. Por eso que la paras cambiando, de acuerdo a tu realidad social. En fin, vamos a pasar ahora a Chile, ¿no? Chile no tiene una constitución que proteja a los pueblos indígenas con los aportes que hemos mencionado a los 3 países anteriores, pero yo quería mostrarles que los mapuches, que son los indígenas chilenos, tenían en 1540, ¿no?, 31 millones de hectáreas, ¿no? Y ahora, ¿cuántas tienen? 300.000. No nos vayamos tan lejos. En 1979 tenían 350.000. Están perdiendo tierras. Entonces, ¿por qué esa disminución? Bueno, primero quizás entendamos que es la época de la conquista española, pero después vemos que son años de la República Chilena, ¿no? En 1881 ya había Chile como república. Y ven cómo disminuye. ¿Por qué disminuye? ¿Quién se está quitando esas tierras? La propia República Chilena. Por eso es que como una especie de reivindicación, de reconocimiento, se les da cuota indígena, porque han sido históricamente arrebatadas sus tierras, ¿no? Y este es un tema que se ha visto incluso en la ONU. No es un tema que haya quedado solamente en Chile, ¿no? Y aquí te cuentan un poquito la historia, ¿no? Los mapuches son un pueblo originario que habita el centro del sur de Chile y el suroeste de Argentina, así como los suburbios de Santiago. Según el Inca Garcilaso de la Vega, Tupac Yupanqui intentó someterlos sin éxito. Bueno, no le creamos tanto a Garcilaso, que mitad literatura, mitad historia, ¿no? Cuando llegaron los españoles, tampoco lograron conquistarlos como lo contó Alonso de Ercilla en la Araucana. O sea, nadie de los que vino de España ni los propios incas lo conquistaron, pero vean el último párrafo, la última idea, ¿no? En el siglo XIX, el ejército chileno, en la denominada pacificación de la Araucana, por fin tomó sus tierras. Para ellos, lo que conocemos como Estado chileno fue lo peor que le pudo pasar a su historia. Ni siquiera los españoles ni los incas le hicieron tanto daño. Por eso es muy meritorio cómo se construye Chile a partir del próximo año. Y por eso tenemos que mirar, ¿no? Cada país es distinto. El pueblo peruano tiene un carácter distinto al mexicano, al ecuatoriano, a boliviano, al chileno. No creo que vivamos procesos similares. No veo a la gente saliendo a las calles todavía, ¿no? No hay ese espíritu, y lo ves en la vacancia, y lo ves en una serie de conflictos. Somos un pueblo de un carácter mucho más tranquilo, más pasivo, y eso puede cambiar, pero al menos de lo que se ve, no veo un movimiento similar, ¿no? Pero sí podemos aprender al menos para poder, bajo otros canales quizás, la doctrina, la jurisprudencia y procesos políticos de mucho más largos, conseguir algunas cosas que son interesantes en otros países. Veamos a Perú. Ahora sí, Perú. Por favor, Fernanda, no sientas vergüenza de nosotros, pero este es el Perú. Cuando tuvimos algunos indígenas
más allá de que sean buenos o malos políticos, nos pasó esto, ¿no? Se tomó una fotografía de lo que estaba escribiendo una congresista de ascendencia indígena y se burlaron de cómo escribía, ¿no? Y ahí tienen el texto, no vamos a leerlo. Pero te burlas, esa burla imprime tu falta de interculturalidad y tu discriminación. ¿Sí? Este caso, SUPA, que se llamó, evidenció que al 2009 no estábamos preparados para ser un país que se reconociera indígena, ¿no? Ella trata de escribir en español y trata de hablar el español lo mejor que puede. ¿Y tú cuando hablas mal el inglés, se burlan de ti? ¿O tú si hablaras quechua, se burlaría de ti alguien que te escucha? No creo. Te intenta ayudar. Pero tú sí te burlas cuando alguien habla mal el español y viene de ascendencia indígena quechua, o aymara, u otra etnia, ¿no? Entonces, hay que repensar eso de no sabe escribir bien. O sea, yéndonos a Grecia, les cuento que los grandes filósofos como Sócrates o Aristóteles no escribieron nada. Todo fue una cultura oral. Entonces, si tanto admiramos a los griegos por los filósofos que nos dieron y que eran una cultura profundamente oral, deberíamos también admirar a las culturas indígenas que son profundamente orales, no son escritas. Y no burlarnos tanto de la ortografía, de tildó mal. Son realidades distintas. Usted recibió una educación de primera, está en San Marcos, pero ellos quizás no la tienen, ni tampoco quieren estudiar en la universidad, tienen otra forma de ver el mundo. O si le das la oportunidad, de repente sí, pero cuidado, ¿no? Esas burlas porque no escribe bien alguien, hay que repensarlas bien. ¿Qué estamos criticando realmente atrás de que yo sé tildar o escribir mejor que usted? Cuidado. No vaya también usted a caer, así como mi estimada Bianca a veces nos habla del patriarcado, yo hablo de ese racismo implícito, que no nos damos cuenta. E incluso está en esa llamada de atención a la ortografía, que pocas veces uno menciona, ¿no? Sino que se enorgullece, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. La Constitución política peruana, mi estimada Fernanda, nuestra estudiante de intercambio, es esta, ¿no? Lamentablemente, a comparación de la tuya, es muy lacónica, muy tacaña, muy mezquina. Apenas les ha dado un artículo 89 directo de las comunidades, mientras que las constituciones, hemos mencionado México, Ecuador, Bolivia, en el artículo 2 ya arrancaban con pueblos indígenas. Nosotros esperamos hasta el 89, cuando hablamos de las comunidades campesinas y nativas, pero no desde el saque. Entonces, ahí hay que repensarnos como Estado, como nación. ¿Por qué les he dicho todo esto? Y para poder luego entrar. Porque si no tenemos esta comprensión de la realidad sudamericana y nacional, no podemos entender la consulta previa. Si no lo entendemos a profundidad y no superficialmente, no es estudiar un procedimiento administrativo y saber sus 7 fases y saber que hay una ley y un reglamento, no. Tenemos que entender que esas normas costaron vidas humanas y costaron procesos históricos. No es casualidad que la ley de consulta previa y su reglamento es posterior a los procesos constitucionales de Ecuador y Bolivia. ¿Sí? ¿Ve? Hay una relación, nos influimos. La ley de consulta es de 2011. La constitución ecuatoriana y la boliviana es 2008 y 2009. ¿Cierto? Entonces hay ese antecedente, ese caldo de cultivo en que los amazónicos voltean a ver a Bolivia, voltean a ver a Ecuador y dicen, yo no tengo nada y a mí me estás tratando como cualquier cosa. Eso, y lo dice alguien que estuvo en el movimiento desde el 2007, lo pude ver. Ellos despertaron, siempre estuvieron esperando que el Estado les dé lo que pueda y cuando ven los movimientos al costado, se contagian. Y para nosotros el proceso es vagua. Es que Bolivia y Ecuador son países más pequeños. Son regiones mucho menos diversas que la nuestra. Nosotros tenemos una geografía tan agreste que es literalmente muy complicado que el movimiento indígena llegue como el movimiento indígena llegó a Quito y tomó Quito.
No es, y hace poco, el año pasado también ocurrió eso con la subida del precio del petróleo. No se puede hacer, o sea, primero en Iquitos, la única comunicación que hay es vía aérea, no hay carretera. ¿Cómo llegan los amazónicos hasta acá si no hay carretera? Si no hay camino. Esos nunca van a llegar a Lima, nunca vas a tener una marcha, ¿no? Los de Aguajún podría ser que sí, vayan bajando por Cajamarca, vayan bajando por... pero son largos kilómetros, ¿no? Y aunque es posible, es más complicado. No somos Chile, no somos Bolivia, no somos Ecuador, no somos México, pero tenemos otra forma de lograrlo, ¿no? Y hemos visto estos procesos ahora, en los últimos 10 años, cómo se han ido logrando. Ahora sí, vamos a empezar. Sí, adelante. Tengo dos comentarios a lo que voy explicando. Dígame usted. Primero, creo que es importante manifestar que la Constitución es un instrumento político, en tal sentido, bueno, tiene la naturaleza política, ¿no? Pero, por ejemplo, si usted revisa la Constitución del 79, en todo su preámbulo establece todo un discurso reivindicativo en contra del capitalismo. En este caso, creo que suficientemente se refiere a Estados Unidos, ¿no? Es decir, si es que nuestra Constitución actual no mantiene un preámbulo así largo, es justamente por la naturaleza del gobierno que estaba ahí vigente. En cambio, la de 79, donde estaba saliendo, creo que lo presidía ya de la Torre, se ve, se manifiesta, y creo que esa es la principal razón por la cual el preámbulo es escueto. Ahora, el segundo punto también es sobre la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, ¿no? Creo que existe una diferencia, y es la central entre, al menos en la regulación de los derechos de los pueblos indígenas, es que, por ejemplo, la Constitución de los Estados Unidos mexicanos no te establece, o mejor dicho, establece muchas limitaciones para el ejercicio de los derechos en los territorios. Si bien lo menciona, si usted llega a revisar los artículos, el que estaba viendo usted justamente era el 2A, sexto y séptimo. Por ejemplo, en el sexto te establece como limitaciones los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, y también las áreas estratégicas, y también otras que tengan que ver con regulaciones especiales, ¿no? En cambio, la Constitución Política del Perú establece que la propiedad de sus tierras es imprescriptible, salvo el caso de abandono previsto. Y esto es una limitante, no porque yo lo digo, sino porque profesores de la misma Facultad de Derecho de la UNAM, por ejemplo, Ana Escudero lo mencionaba bastante, que en realidad si bien existe muchísima regulación, todavía existen limitantes que en sí ya es algo que subyace a toda la regulación latinoamericana. También el propio artículo que usted mencionaba, que era el séptimo, sobre los municipios y la cuota indígena. En tal sentido, si bien se establece ese principio, si usted revisa las entidades federativas, en realidad lo que se critica es que esto se delega a que las entidades federativas vayan a regular, y en la práctica no ha sucedido en la mayoría de las mismas, ¿no? Sino todavía, pese a que existe una reforma, si no me equivoco, es del 91 con la ley Cocopa, en que se impuso esto a beneficio, claro está, de las comunidades y de los ejidos. En la práctica esto no ha sucedido así, ¿no? Entonces también cabría mencionar ahí si es que en realidad el texto constitucional sería en todo caso suficiente para poder hablar de que existe una tutela efectiva de los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Y maxime también que la Constitución Política de Perú en realidad su propia naturaleza y configuración es corta. Si usted revisa el texto de la Constitución de México, es enorme. Si bien tiene menos artículos, parece que en el mismo texto constitucional ya desarrollaran las leyes, lo cual es algo bastante válido, de verdad que me gusta bastante eso, pero creo que también esa sería otra limitación por la cual usted no puede ver reflejada en nuestra Constitución justamente lo que todos quisiéramos ver. Claro, eso no quita que de todas formas existan agendas pendientes que tengamos que tratar, pero más o menos eso sería tenerlo presente bien para tal vez aterrizar, yo supongo que lo que usted mencionará, el análisis en cómo la legislación ha ayudado a poder superar estas limitaciones, y cómo, pese a que existe una constitución que reconozca tales derechos, en la práctica esta no se materializa. Justamente eso que ha pasado en este momento con su compañero es por lo que es imperativo que más estudiantes de nuestra universidad hagan intercambios. No solo uno o dos, sino que sea mucho más masivo. Porque ese diálogo, también intercultural, entre la cultura mexicana y la constitucional y la cultura constitucional peruana es rico. Lo que sí debo puntualizar es que siempre va a haber una gran distancia entre el texto expreso
en una norma, en una constitución, en la Carta Magna, y la realidad. Por eso creo que las reformas, las grandes reformas y la aplicación de las normas pasa porque la población y la comunidad jurídica tenga un consenso en cómo debe aplicarse las normas y cómo deben efectivizarse. Porque de lo contrario, va a ocurrir como ha pasado con una serie de normas de protección a pueblos indígenas, o a mujeres, o a poblaciones vulnerables, o a discapacitados, que o son letra muerta, o finalmente terminan echando atrás las reformas. Hace poco el tema de discapacitados está en agenda, ¿no? Y entonces, concuerdo plenamente con lo que ha planteado su compañero, muy buena su intervención, excelente los puntos que ha planteado, y solo agregaría eso, ¿no? O sea, la distancia que hay entre el texto constitucional y la realidad, porque no es la estructura del Estado nomás que la que tiene que cambiar, sino también los hombres y mujeres que aplican las leyes. Y yo no estoy convencido de la interculturalidad, ni el enfoque de género, ni el enfoque de derechos, ni la equidad, ni la justicia social, pues evidentemente por muchas reformas que hagan no se van a cumplir. Y sí, o sea, México no es el paraíso, es un país que tiene serias dificultades estructurales. Sin embargo, al menos hubo una discusión constitucional de una mayor intensidad que la hay. O sea, si tú has tenido esa discusión con el docente de México, yo te diría, ¿y cuántas discusiones similares tuviste con tu profesor de constitucional de Teoría General del Estado o la que te enseñó Derecho Constitucional? ¿Así también tuviste discusiones sobre el tema? Creo que el propio hecho de debatir si está bien o no regulado ya es un indicador saludable de un proceso constitucional que está bien llevado. Más allá que finalmente no esté de acuerdo con el resultado. Eso necesitamos, porque tarde o temprano, estudiantes como Fernanda y sus compañeros podrían dar vuelta a esas deficiencias y además el intercambio, y por eso es tan importante el intercambio universitario entre universitarios sudamericanos que vienen de Ecuador, que vienen de Bolivia, que vienen de Perú, y les dicen acá, de repente tenemos 3 artículos, pero aquí el tema de imprescriptibilidad es muy poderoso en el tema indígena, pero habría que contarles toda la historia. En la Constitución del 79 había inembargabilidad, inenejabilidad e imprescriptibilidad, y habría que contarle toda la historia. No hemos titulado a todos los pueblos indígenas y nos resistimos a hacerlo, y hay duras batallas legales a nivel de Poder Judicial para que se haga, ¿no? Y no se les titula sobre bosques. O sea, también nuestra Constitución no es la panacea. O sea, si yo lo leo tal cual y voy mostrándolo sobre el tema de propiedad indígena, pareciera que nosotros somos toda una celebridad, y la verdad es que, y la realidad es otra, ¿no? Pero bueno, en términos de exactos de textos, pareciera que en algunos puntos, el tema de propiedad indígena, tenemos algunas fortalezas, pero miradas en historia, hemos debilitado la protección de la propiedad indígena, porque la del 79 era mucho más rigurosa en su protección, ¿no? Esta incluso da la posibilidad del término abandono. El término de abandono de tierras, ese término no está en la Constitución ecuatoriana, mexicana y boliviana, pero sí está en la peruana, ¿ya ves? O sea, hay esos pequeños detalles que hacen que esa perfección aparente que nos ven o ellos vemos nosotros se pierda. En fin, nada es perfecto, pero sí es bueno sacar las lecciones aprendidas del otro, ¿no? Yo creo que la lección aprendida de los países vecinos es: debemos regular mejor constitucionalmente el tema de pueblos indígenas y reconocer este contenido también original, ¿no? No vamos a copiar México porque México tiene un Estado federal, tiene una dinámica distinta, tiene varios millones de personas más que nosotros, una cultura diferente, está influida fuertemente, y acá está Fernanda, por la cultura estadounidense, tiene una bibliografía, o sea, si nosotros tenemos una bibliografía ingente de Argentina, España, ellos tienen de Estados Unidos, traducciones al español directas. Entonces, nuestras escuelas son distintas. Por eso es que allá nace la acción de amparo, ¿no? Y no nace acá. O sea, ¿producto de qué? Probablemente porque el proceso constitucional americano
y el debido proceso y todo lo que viven influye en la construcción propia de sus instituciones. Nosotros no pudimos porque nuestras influencias constitucionales eran otras, ¿no? Entonces, la idea es esta mirada no solo nacional, sino internacional para poder rescatar lecciones y tratar de hacer reflexiones como la que ha hecho usted, ¿no? Mi estimado estudiante, que me alegra que haya estado en intercambio, y yo los exhorto a sus compañeros que todavía no se van, que tienen cuarto o quinto año, que postulen a intercambio, no importa virtual, la experiencia es sin duda valiosa y necesaria, ¿no? Y hay que pedir, ya que viene el decano, que no haya uno o dos, sino que haya un contingente mayor de estudiantes de la Facultad de Derecho que vayan para que pueda haber ese proceso de cambio de experiencias, ¿no? Y no solamente de estudiantes, también de docentes, ¿no? Esa es la dinámica del proceso universitario sudamericano, ¿no? Ahí vamos a crecer mucho en el debate y no quedarnos solo en el ámbito local. Muy bien. Dicho eso, vamos a repasar rápidamente lo que a mi querida delegada no le gusta tanto, que es la ley, pero que hay que un poco también ver, porque si no, sus otros compañeros que les gusta un poco más la ley se pueden molestar. Existen en la ley de consulta previa y en el reglamento básicamente 7 principios, ¿no? Implícitos, expresos, como usted guste, ahí los va a ver. El primero ya explicamos, el de oportunidad. La consulta previa tiene que ser antes de que se adopte la medida administrativa o legislativa que va a impactar en el pueblo indígena, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el estudio de impacto ambiental, que está vinculado a un proyecto de inversión que va a impactar a los pueblos indígenas, contiene medidas que van a mitigar, a apaciguar, a evitar daños graves en la cultura y el ambiente de los pueblos indígenas. Por lo tanto, tiene que ser consultado por eso mismo, ¿no? Evidentemente, no podría ser de otra forma. La interculturalidad, ya lo hemos explicado, es ese mirar, es entender que hay otra cultura distinta a la mía y tenemos que, a partir de códigos culturales distintos, empezar a dialogar. Adelante, mi estimada Bianca, antes de pasar a la buena fe. Sí. Que le interrumpa, pero no puedo levantar la mano. No, interrumpa lo que quiera. Ustedes hablen con libertad, no tienen que levantar la mano, simplemente hablen, dígame. Tenía la duda de el principio de oportunidad significa que la consulta previa debería ser antes de una concesión, idealmente. Pero no se hace así. Efectivamente, idealmente tiene que ser antes del otorgamiento de una concesión, que es una medida administrativa que afecta a los pueblos indígenas, y no se hace así, porque como ya estamos viendo, una cosa es la norma y otra cosa es la realidad social. Hay una distancia grande entre lo que ocurre en la realidad y la resistencia del Estado, de los funcionarios públicos y del propio gremio empresarial, que entienden que estos 120 días, donde vamos a conversar con estas personas que van a ser directamente afectadas por un proyecto por los próximos 20 o 30 años, retrasa la inversión. No, se han esperado 30 años en algunos proyectos para hacerlo 120 días, no creo que te haga la gran diferencia, pero sí hace la diferencia para muchas de estas entidades estatales. Y hay una abierta oposición, ¿no? Vamos a hablar con nombre y apellido, ¿no? SENACE no quiere hacer evaluación de estudios de impacto ambiental en el Perú, a pesar que la Corte Interamericana ya ha dicho que se haga, no le importa. A pesar que el texto de la norma te permite entenderlo así, no le interesa. El Ministerio del Ambiente tampoco le interesa, y por eso que yo dedico tanto espacio a este tema, o sea, porque tenemos que cambiar el chip y entender tu Ministerio del Ambiente, que no tienes ningún indígena en tus direcciones, que no tienes ni siquiera un trabajador indígena que conozcamos, me estás diciendo de que no necesitas la consulta previa sin siquiera entenderla. Sí. Me está diciendo que no has leído la sentencia de la Corte Interamericana. Sí. Entonces, no creo que no hayan leído la sentencia de la Corte Interamericana ni que conozcan la posición de los pueblos indígenas. Creo que hay una discriminación normativa, una discriminación política bien planteada a su compañero. Creo que el derecho tiene que ver mucho con la política también, no está reñido, están vinculados y está muy mal que los separemos. La propia aplicación de las normas tiene a veces un componente político, ¿no? Lo que pasó ayer tiene un componente político, ¿no? Un mensaje, ¿no? Un mensaje a cierto grupo. Entonces, hay que empezar a ver la realidad social de una manera mucho más comprensiva, porque en la universidad lo que queremos es comprender y entender, no solamente aplicar la norma y decir qué dice la norma textual, sino cómo
cómo es que está funcionando. Y también cómo es que a partir de esa crisis en la aplicación de la norma encuentro lugar a uno de las labores más importantes de la universidad, la investigación. De lo que ha dicho su compañero hace un momento, yo anotando tesis, proponérsela a su compañero, porque ahí podría haber trabajo de investigación, ¿no? De derecho comparado, ¿no? Y graduarse como abogado, graduarse como magíster. Muchas cosas que ustedes ven se transforman en un aporte importante a la comunidad, ¿no? Lo que tú has dicho, ¿no, Bianca, ¿no? ¿Por qué no se aplica la concesión? Bueno, un trabajo de investigación que evidencie, desnude las deficiencias estatales de por qué no consultamos en unos sectores las concesiones y en otros sí. Y esto es algo interesante. En el sector de hidrocarburos se consulta el contrato de concesión. En el sector de transporte y comunicaciones se consulta el contrato de concesión. A propósito, ¿por qué en derecho administrativo no les enseñan el tema de la consulta previa de los actos administrativos si ahí dice que tiene que haber acorde con los tratados de derechos humanos? ¿No se han preguntado? Si se consagra la interculturalidad en el procedimiento administrativo, ¿por qué el profe de administrativo no empieza a hablar en código intercultural? Es toda nuestra estructura, o sea, es una autocrítica a la universidad, a la academia, ¿no? Enseñamos lo intercultural solo en el curso de pueblos indígenas y por allí en ambiental, y los demás siguen haciendo su vida como que nada hubiera pasado, ¿no? Y eso no está bien. Eso es algo que tenemos que cambiar y es parte del problema, ¿no? Es parte del problema. Bueno, en fin, la pregunta, Bianca, es buena porque el sector de energía y minas, consulta el contrato de concesión de hidrocarburos, pero no consulta la concesión minera. Mi estimado Yasser, mi estimado Fernanda, Pamela, Mónica, Richard, Pedro, ¿cómo es posible que un propio sector diga que la medida que afecta a un pueblo indígena es un contrato de concesión y según sea hidrocarburo o minería diga no, sí, hasta tendremos que tener una coherencia, ¿no? No hay. Minería no consulta el contrato, consulta el permiso de operaciones, que es cuando ya se dio el contrato, se aprobó el estudio de impacto ambiental y vamos a iniciar operaciones. Transporte y comunicaciones consulta los términos de referencia del estudio de impacto ambiental, el contrato, pero no el estudio de impacto ambiental. Entonces, la Defensoría del Pueblo piensa que los estudios de impacto ambiental deben consultarse. Tenemos un verdadero zafarrancho en el Perú sobre qué entendemos por consultable. Cada uno hace su interpretación. No hay una autoridad fuerte como Cultura, que a propósito hoy día nos ha respondido mediante una resolución viceministerial de que no se puede consultar la norma que define las reglas de juego de cómo aprobar estudios de impacto ambiental. Si el propio Cultura te dice que no se puede consultar las reglas de juego para aprobar estudios de impacto ambiental donde afectan a pueblos indígenas, pues ¿qué podemos esperar del resto, no? Este es un poco el estado de cosas, el estado de la cuestión, muy preocupante. Pero ya vamos a verlo en estos 20 minutos que nos vamos a adentrar en el tema, pero antes los principios, ¿no? Oportunidad, antes de que se tome la medida, la concesión, aprobar el estudio de impacto ambiental, aprobar el plan de remediación ambiental, la interculturalidad, conocer al otro, cómo es su cultura y a tratar de ahí, no solo de traductores, sino de código cultural que pueda comprenderse. El buena fe, todas las consultas previas tienen que hacerse con el ánimo de llegar a un acuerdo con el pueblo indígena. No con el ánimo de, bueno, si entiendes tú o no, no es mi problema. Yo sí, yo te estoy haciendo la consulta previa, pero si no entiendes es piña. Pues no. Tiene que haber la voluntad del Estado de querer llegar a acuerdos, de querer llegar a un diálogo. No, pero en el sector minero el pueblo indígena afirmó, dijo que no necesitaba el diálogo, que todo estaba ok. A ver, ¿cuántos de esos del pueblo indígena llevó un diplomado de derecho minero? Ninguno, ¿verdad? ¿Saben a lo que se enfrentan? ¿Saben lo que va a venir? No. Tú tienes que buscar el diálogo, así te digan que no. Igual yo acepto que su posición, pero quiero venir a dialogar y explicarles en persona este proyecto, ¿no? Eso es buena fe. Y la Corte Interamericana, en la jurisprudencia que ustedes han leído hacia mitad de año, claramente te plantea la buena fe como un principio fundante en el comportamiento del Estado, ¿no? Algunas veces también le decimos la diligencia ordinaria, la debida diligencia.
que tiene que ser con buena fe. Tiene que también tener flexibilidad, o sea, dependiendo cada pueblo indígena, vamos a tener que tener un diálogo distinto, vamos a tener que tener flexibilidad en cómo se manejan las 7 etapas de la consulta previa, ¿no? Una puede durar más que otra, cada proceso es distinto. Es como cuando vas al médico, cada cuerpo es distinto y va una dosis de medicina distinta. Igual, la forma como se ajusta la consulta previa, cada proceso de medida a consultar y cada pueblo va a tener que ser ad hoc, o sea, ajustarse a eso que tenemos. No va a haber una consulta previa idéntica nunca, son distintas. Un plazo razonable, se supone que tiene que durar todo lo que sea necesario para que terminemos de dialogar y llegar a acuerdos y al consentimiento libre e informal al pueblo indígena. No que ya se acabó la hora, a las 7:30 acaba este diálogo intercultural y ya hace Richard, Pedro, vamos a verlos por acá, no los veo, vamos a verlos. Acá están. Daniela, hay muy buena su tarea, Daniela. Rosalinda, Luis Alberto, Ecaterina, María Jesús, Jessica. Vamos a terminar de dialogar en 15 minutos y nos vamos a poner de acuerdo de un punto. Así podemos dialogar, poniendo un tiempo, un plazo. Así lo único que hago es estresar a mi interlocutor porque él piensa que si no lo hace ahora, no va a poder hacerlo después. ¿No? Calmados. ¿Por qué no nos tomamos un receso y lo seguimos conversando la siguiente semana? Ese es un plazo razonable. Aquel que ve que si no se termina de discutir algo y faltan 15 minutos para terminar porque mi vuelo sale 8:30 y tengo que estar 1 hora antes y ya estoy tarde, porque eso es lo que pasa, decir, o pierdo mi vuelo y les digo, señores, señoritas, jóvenes, colegas, me quedo, pierdo mi vuelo, pero Daniela, lleguemos a un acuerdo intercultural. No me voy a ir de esa comunidad hasta terminar. Aplausos para ese funcionario que hace eso. O aquel que dice, bueno, no puedo perder el vuelo porque después de acá una semana habrá uno igual y les prometo que en una semana vuelvo y seguimos conversando otros 3 días para ponernos de acuerdo. A eso se refiere el plazo razonable. En la experiencia de consultas previas como el 192, eso no ha ocurrido. En alguna ocasión, se cuenta incluso y lo hemos vivido, una ministra de Energía y Minas nos hizo una propuesta como organizaciones indígenas de que un porcentaje de utilidades de los barriles fiscalizados iba a la comunidad, el 0.1, por decirle. Tiene 1 hora para decidir. Es una oferta de toma, déjalo. ¿Esa forma de negociar le parece de buena fe? A mí no. Porque esto no es un Falabella, un cierrapuertas, donde hay promociones de si no vienes hoy a comprar adquirir tu celular con el 22% de descuento, lo pierdes. No. Estamos hablando de derechos humanos, de derechos indígenas, de derechos ambientales. No puedes poner ese tipo de alguna forma de plazos. Y en realidad lo cerró, sin nosotros. Se acabó la hora y se tomó la foto con los que habían dicho sí. Y todos mirando en televisión, ¿de verdad cumplió su palabra? Tristemente sí. Pero así no se deben hacer las cosas. ¿No? Y salió la viceministra de Interculturalidad de ese momento a decir, bueno, es que no requerimos el consentimiento de los pueblos indígenas para la consulta previa. Ojo, aquí es gracias, viceministra, que me has hecho acordar. Porque lo que estamos hablando es de buena fe, que es diferente al consentimiento. Si bien es cierto, no requieres el consentimiento para que el proyecto siga adelante, sí requiere que tu actuación sea de buena fe y en ese sentido, que les des un plazo razonable para que opine. 1 hora no es un plazo razonable. Primero estoy en Lima, los he traído desde su comunidad a Lima, en una ciudad caótica, ¿no? Sin su comida tradicional, a un palacio, porque nos trajo al palacio de gobierno. O sea, vamos a cerrar una consulta previa en tu terreno, Yasser. No en mi comunidad. O sea, se supone que la consulta previa era para mí, para dialogar. No, te traigo desde Iquitos para que en el Palacio de Gobierno cerremos con conferencia de prensa. No hubiera sido lo intercultural, mi estimada Bianca, Fernanda, Rosalinda,
Caterina, María Jesús, que vayan a cerrar la consulta a la comunidad, porque ellos son los que están siendo los beneficiarios del derecho a la consulta, ¿no? Y esa es la otra óptica, que muchas veces los que tenemos un cargo de funcionario público sentimos que nosotros tenemos el poder y nosotros ponemos las condiciones. Aquí no debe nadie imponer condiciones, ni indígenas ni Estado. Debe ser consensuado. Y las consultas previas deberían empezar y cerrarse en el terreno donde se impacta con la medida. No resulta razonable traerlos a un lugar donde evidentemente no se va a ver las consecuencias de la medida. En fin, puede que esa sea una experiencia no tomada, que no podemos tomar como modelo, pero hay que encontrar otra que sí, ¿no? Ausencia de coacción. Por los dos lados. Yo no puedo encerrar a los funcionarios públicos en la comunidad y no dejarlos salir hasta que firmen el acta de consulta previa. No. No idealicemos a las poblaciones indígenas. Son humanos y también se equivocan. Si pasa eso, ahí se rompe un principio de buena fe y estaríamos en problemas. Pero tampoco puedo decirle, y ahí también hay coacción, este es como, me hace acordar mucho el tema de violencia y acoso, ¿no? El hecho de que te den un plazo que sea absolutamente ridículo y que tú tengas que tomar una decisión, es coacción. Porque me pones en un estado de tensión y voy a perder la oportunidad y me voy a quedar con las manos vacías y acepto básicamente por la presión que me haces. El último y más importante es, tengo que tener información suficiente para tomar la decisión. Su compañero que se fue de intercambio, ¿quién es? ¿Me puede decir su nombre? Que habló, que dio una intervención. No te veo, discúlpame. Juan Alexander. Juan Alexander, evidentemente cuando te fuiste de intercambio te tuvieron que dar toda la información suficiente y oportuna para tú tomar la decisión de irte de intercambio. Uno no va al intercambio sin saber nada, porque ¿qué me puede pasar en México? Es un país que dicen que es violento, que de repente secuestran a algunas personas. Tengo una mirada desde la televisión, pues, de México, ¿no? Es el de las películas, ¿no? No tengo a Fernanda que me puede contar cómo es la cosa, ¿no? Pero entonces pido información para tomar esa decisión. Lo mismo es esto. Cuando hago una consulta previa, los pueblos indígenas tienen que tener toda la información suficiente e idónea para poder opinar sobre la medida a consultar, sea concesión, sea estudio de impacto ambiental, sea plan de cierre, sea ley que les afecta, sea procedimiento que se va a cambiar como el procedimiento del estudio de impacto ambiental, etc. Si no, no es una consulta válida porque no di información suficiente. Y no solamente información suficiente, sino en código cultural que puedan comprenderse. No puede ser que, imagínate que atrás mío, Yasser, Juan Alexander, te digo, toda la información suficiente para entender el curso está acá en la biblioteca y ¡buah! Te mando todo y léelo y entiende el curso. Desde luego que de repente lo puede lograr, pero ni siquiera he dado el orden de las lecturas. Él tiene que buscar la forma. Bueno, eso es lo que ocurre cuando tú le mandas a un pueblo indígena unos 2000 folios para que lea un estudio de impacto ambiental, que todo está escrito en términos de abogado, de ingeniero, biólogo, etcétera, y no en términos de ellos. ¿Cómo lo va a entender? O sea, la información oportuna tiene que también tener interculturalidad para que sea comprensible. No cumplamos la forma, sino básicamente el fin. Y acá una cosa que me gusta recordarles y que yo les recomiendo este texto, que me gusta mucho recomendar, que es Dialéctica e Ilustración de Max Horkheimer de Teodor Adorno, porque el derecho tenemos que hacer que no sea instrumental, sino finalista. Es instrumental cuando yo simplemente digo, la ley se aplica así y bueno, así queda. Por ejemplo, cuando digo que el matrimonio celebrado en el extranjero de repente no se puede reconocer en el Perú porque la ley lo dice así, pero no voy a la finalidad. ¿Y cuál es la finalidad de la ley? Por ejemplo, es una regla que no existe, ¿eh? Porque todo lo contrario, en el Perú sí se reconoce el matrimonio en el extranjero, pero digamos que sea lo contrario. Tendría que ir a cuál es la finalidad de la norma, por qué ocurre eso, por qué tiene que ser así, y de acuerdo a eso aplicar el derecho. Si yo no pienso en a dónde apunta la norma y respetar esa finalidad, pues termino convirtiendo en un instrumento
la estructura estatal y puedo llegar a atrocidades como el Estado nazi, que fue un Estado de derecho, y podríamos decir que incluso constitucional, porque muchas de las normas que se aplicaron no violentaron el Estado de Derecho, pero sí los derechos humanos. Entonces, y esa es justo la crítica que hacen estos dos autores que no son abogados, pero se dan cuenta de eso, ¿no? Ahora, claro, de repente Juan Alexander dice, no, pero acá no aplicaron. Sí, pero también hay un contexto político, ¿no? Social, y es válida esa interpretación. Los abogados no podemos ser instrumentos del poder de turno para vulnerar derechos humanos, sino tendríamos que ser, y así es como lo interpreta el Código de los Abogados del Perú, los garantes de la democracia y los derechos humanos. Ese es nuestro rol, no deberíamos olvidarlo. No me contrató una empresa, está bien, pero ejerce la defensa con enfoque de derechos, no ganar a cualquier costa. A propósito de la pregunta de Bianca, mi estimada Fernanda, mi estimada María Jesús, tenemos que descubrir que la consulta previa se puede dar en 3 niveles, en 3 momentos del ciclo económico, poniendo el caso de la consulta previa de la hidrovía amazónica. Primera consulta previa, en ese caso, sería el contrato de concesión de hidrovía amazónica. ¿Por qué? Porque en él se fijan cláusulas sociales, socioambientales, laborales, socioculturales que van a afectar a los pueblos indígenas. En este contrato de concesión de hidrovía amazónica, por eso se incorporó una cláusula dentro del mismo que decía que se deben respetar los acuerdos de consulta previa a los que haya arribado el Estado con los pueblos indígenas, porque como usted comprenderá, y acá algo importante, la consulta se hace sobre el contrato, pero no al concesionario, sino ese Estado, pueblo indígena, y el Estado llevando el contrato que se va a consultar. El concesionario no está, porque probablemente todavía no se haya elegido, no haya concursado. Esos acuerdos que llegó el Estado y el pueblo indígena tienen que incorporarse al Estado, al contrato de concesión para que sean vinculantes. Luego de eso, el segundo momento de una consulta previa debería ser la aprobación de la resolución directoral que aprueba el estudio de impacto ambiental. ¿Por qué? Porque el estudio de impacto ambiental contiene medidas que impactan en los pueblos indígenas de mitigación, de compensación, de indemnización, para evitar daños, etcétera, y que tiene que haber en el estudio de impacto ambiental un enfoque de interculturalidad. Para usted que corten un árbol tiene un sentido, para un indígena que corten un árbol tiene otro sentido, no es lo mismo. Para usted que mate un animal tiene un sentido y para ellos tiene otro sentido. Entonces, hay que tener en cuenta eso cuando vayamos a pensar en aprobar un estudio de impacto ambiental. Y finalmente, el tercer momento, la consulta previa en el plan de cierre o abandono del proyecto, porque tenemos que saber que la empresa titular del proyecto que se está yendo ha remediado el ambiente y ha dejado las cosas lo mejor posible, y a la cultura también la ha dejado, digamos, conservando sus valores socioculturales. Hay que decir que en realidad un proceso de consulta previa no es un proceso fácil porque son humanos de diferentes códigos culturales discutiendo y que probablemente no se pongan de acuerdo, y probablemente en algunas cosas que se discutan tanto de Estado como de indígena pueden no tener razones. No estamos discutiendo sobre las demandas que se hagan recíprocamente, sino estamos discutiendo que el procedimiento va. Y ahora cómo esto termine es otro tema. Pero va así en este contexto, ¿no? El proceso de consulta previa, procedimiento de consulta previa, es un procedimiento administrativo y, como lo diría Juan Alexander, también un proceso político. Sí, también. Y también jurídico, también. ¿Por qué? Porque cuando empiezas a dialogar con el Estado aparecen demandas sociales, políticas, económicas de un Estado que nunca se acordó. Otra vez digo, el presidente habló acaso del tema indígena hoy día, ¿no? La semana pasada, ¿no? La antepasada, ¿no? Hace como cuánto no habla. Desde que Iquitos si Iquitos no se convierte en la principal ciudad impactada por el COVID, no hubiéramos hablado de indígenas. Y después de eso ya no se habla del tema. Conclusión, mi estimada Bianca, tenemos que consultar el contrato de concesión, tenemos que consultar el estudio de impacto ambiental, tenemos que consultar el plan de cierre. Resumen de este libro que yo les recomiendo, que es mi libro de consulta previa, pero que no tiene que comprarlo, sino básicamente escucharme a mí, y ahí tiene un poquito el contenido, ¿no? Lo primero que hay que recordar es ¿quiénes hacen consulta de la concesión? Anote, solamente el sector hidrocarburo y transporte de comunicaciones.
hidrovía amazónica es un caso, y en hidrocarburos el lote 192, entre otros, es otro caso. Otros sectores, no. ¿Quiénes hacen consulta al estudio de impacto ambiental? Hasta ahora ninguno, pero hay sentencias judiciales que han ordenado la consulta previa al estudio de impacto ambiental. ¿De qué sector? Hidrocarburos. ¿Se ha hecho una consulta previa del plan de cierre o abandono? No. Entonces, como diría mi estimado Juan Alexander, la agenda pendiente es esta. Sabemos cuál es la ruta de la consulta previa en los procedimientos administrativos, pero todavía estamos iniciando, incipientes. Parte de conquistar estas etapas es transformando a nuestros cursos de Derecho Administrativo en la universidad en interculturales, ¿no? Transformándolos también en enfoque de derechos y transformándolos en el enfoque de género. Es un proceso que hay que reclamar ahora que hay elecciones. Hay que reclamar como necesario. Por lo contrario, estas condiciones se van a mantener. Y te va a pasar, porque acuérdense lo que le dije interculturalidad, lo de la RENIEC no queriendo reconocerle lo que usted quiere ser en identidad sexual o con quien quiera unirse sentimentalmente. Pero si el profesor desde el saque me está enseñando y yo soy funcionario, yo me arriesgo. Y les voy a contar un caso ahora mismo. Yo enseñé hace muchos años Derecho Administrativo y hoy día me llama un estudiante a quien aprecio mucho porque siempre que tiene algo complicado se toma la libertad de llamarme. Y me dijo, hay un señor que tiene 60 solicitudes de acceso a información sobre su bono. Y no sé qué hacer. Ya tengo la respuesta escrita. Pero usted me dijo en el curso que nosotros tenemos la obligación de orientar al administrado. ¿Cree que esté bien que le mande un enlace Zoom y aparte de entregarle por escrito, yo le explique verbalmente? La verdad que literalmente se me cayó una lágrima cuando escuché eso. O sea, eso es lo que deberían ser los funcionarios. O sea, tratar de hacer comprender a las personas sus derechos y tratar de explicárselos lo mejor posible. Y yo le dije, claro que sí, le di la base legal, y bueno, que primero hable con su jefe, con alta dirección, para que esto sea algo consensuado, ¿no? A veces nosotros queremos tomar decisiones por iniciativa propia, pero depende del jefe aprobarlo. Pero la iniciativa es excelente. Si así funcionara el Estado, sería otro Estado. Por eso es que yo creo, desde la universidad, se pueden hacer grandes cambios, y los jóvenes lo pueden hacer. Pero si seguimos permitiendo que los cursos se sigan enseñando sin ese enfoque humano, emocional, muchos me critican por eso, no terminamos más que en el punto que nos encontramos, ¿no? Claro, no discuto que usted pueda ser extraordinariamente exitoso y trabajar en el mejor estudio de Lima. De hecho, creo que cualquiera de ustedes puede lograr. Pero el tema es, ¿para eso vinimos nada más? Pregunta al aire. Cerramos esta clase con esta diapositiva, porque me gusta ser puntual para no afectar al profesor que viene, y porque le hice la promesa en la primera clase a Bianca de ser puntual al cerrar. La consulta previa legislativamente se divide en 7 etapas, pero ya cuando tú has hecho este proceso, y su profesor ya es un poco ducho en esto porque ha llevado varias, les va a contar algunos secretos rápidamente de una consulta previa que se puede aplicar para un contrato de concesión de recursos naturales, para un contrato de concesión en infraestructura, para un contrato petrolero, para un contrato minero, etcétera. Se va a aplicar, esto va a llegar, aunque ahora en algunos casos se pueda y en otros no, pues es circunstancial, esto va a pasar. Primero, la primera etapa es la identificación de la medida a consultar. El propio ente que emite una medida, por ejemplo, que va a aprobar una concesión, debe determinar si la concesión va a impactar o no en los pueblos indígenas. Digamos que este sector es energía y minas y es el sector hidrocarburos. Y dice, si va a impactar, entonces voy a la fase 2, identificar a los pueblos indígenas. Muy bien, la pregunta es, ¿el Ministerio de Energía y Minas tiene la capacidad para identificar a los pueblos indígenas? ¿La base de datos la tiene? No. O sea, ahí hay un error de la norma porque le entrega la facultad de identificar a alguien que es interesado y que no tiene la capacidad para identificarlos. Por eso es que es recomendable que pida ayuda al Ministerio de Cultura, y ya lo están haciendo en algunos casos, pero esto no soluciona el problema. El problema es que no debiste tú tener esa función.
Otro de los problemas, y aquí voy con la crítica rapidita nada más, es que es un error que el propio interesado ente sea el que identifique la medida, si va a consultarlo o no, porque al tener un conflicto de intereses en que si consulto va a ser más complicado todo, suele no consultar. Y ahí lo ves en el SENACE, que no quiere consultar los estudios de impacto ambiental, y ahí lo ves en el sector minero, que no consulta la concesión minera. Pero la Dirección de Hidrocarburos sí consulta su contrato de hidrocarburos, ¿no? Ahí ves, mi estimado estudiante sanmarquino, cómo el funcionario público tiene mucho poder y la norma no lo dice porque es interpretar. Ojalá que cuando ustedes lleguen a un cargo se acuerden de dónde vienen y traten de aplicar la norma con enfoque de derechos. C, publicidad de la medida. Así te dice la norma. Acá está el secreto que le cuento a usted. Antes de llegar a la C, hay una reunión entre los pueblos que han sido identificados y el Estado para armar un plan de consulta. El plan de consulta es básicamente cómo voy a hacer las siguientes etapas, las 5 etapas siguientes, y cómo me voy a organizar con los pueblos indígenas para las reuniones en las cuales voy a dar publicidad a la medida, información, evaluación de los pueblos indígenas interna que tengan, y el propio diálogo. No es propiamente una etapa, pero es una reunión clave porque allí se va a fijar quiénes son los pueblos indígenas consultados, dónde se van a realizar los espacios de diálogo intercultural y con qué recursos y quiénes son los líderes representativos, entre otras cosas. Además de reiterarse la medida que se va a consultar. Es la hoja de ruta. Es como la pequeña carta magna de este procedimiento, ¿no? De ahí está todo. Lo que no está allí no se puede hacer. Luego viene la etapa de publicidad, que es básicamente un acto protocolar donde se presenta una especie de conferencia de prensa donde dice, nos hemos puesto de acuerdo con los pueblos indígenas, acá está nuestro plan de consulta y vamos adelante, ¿no? Y el Estado y los pueblos indígenas se dan la mano y dice, acá empezamos todo. Y luego de eso se comprometen a dar información suficiente sobre la medida. Por ejemplo, el contrato de concesión, por ejemplo, el estudio de impacto ambiental, por ejemplo, el plan de cierre de un proyecto, ¿no? Y luego de eso empiezan con esa información los pueblos indígenas a reunirse en sus bases, en sus comunidades, a debatir internamente, a hacer una evaluación interna sobre las ventajas y desventajas de la medida y a partir de ahí proponer cómo sería intercultural esa medida, cómo debería ser para no impactarlos negativamente. Y le lanzan su propuesta al Estado 15 días antes de presentarse al diálogo, que ya es la etapa penúltima, ¿no? Que es el diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas. El Estado, y acá hay una cosa que hay que fortalecer, debería también 15 días antes alcanzarle a los pueblos indígenas su contrapropuesta para efectos de que ambos vengan premunidos de ideas de cómo ponernos de acuerdo. Lo que ha pasado, por ejemplo, en el caso de Hidrovía Amazónica, o el caso de lote 192, es que desde las organizaciones indígenas enviábamos la propuesta técnica de cómo debería hacerse este contrato de transporte o de hidrocarburos, y el Estado no nos enviaba nada. El mismo día que empezaba el diálogo, nos mostraba su propuesta, la presentaba. Entonces nosotros teníamos la desventaja de procesar eso en la tarde de ese día y al día siguiente presentarle nuestra contrapropuesta. Eso vulnera, mi estimado Juan Alexander, lo que denominan los penalistas la igualdad de armas o el debido procedimiento, porque me obligas, me presionas, me coaccionas, no es de muy buena fe que me den solo una tarde y una madrugada, porque te tienes que amanecer leyendo, así como ustedes estudian sus lecturas, eso les va a servir cuando entren a una de estas consultas, porque tienes que dormir poco, y proponer, ¿no? Y proponer, eso no es saludable. Finalmente, cuando hay este proceso de diálogo donde se lanzan propuestas, discutimos punto por punto, nos ponemos de acuerdo y llegamos a la conclusión de que nos hemos puesto de acuerdo en estos temas de la medida. Hay otros acuerdos no vinculados a la medida que son importantes, que también se aborden y que se llaman acuerdos no vinculados a la medida a consultar. ¿Y cuáles son esos? Ponme una posta, ponme un colegio, ponme un puente. Sí, como es un diálogo, y ahí está Juan Alexander, político también, no obstante que no era parte del plan de consulta, porque el plan de consulta era la medida que impacta en los pueblos indígenas, el diálogo se caldea y vamos separando las cosas que son directamente de la medida y otras que ya que está el Estado allí puede atenderlas, ¿no es cierto? Entonces,
van a encontrar en las actas de consulta medidas directamente vinculadas acuerdos directamente vinculados a la medida consultada y acuerdos no vinculados a la medida, y normalmente son temas de servicios públicos que requiere la población. Y finalmente, y ya acabamos con eso la clase de hoy día, se toma la decisión. Me olvidé advertirles que aparte de los acuerdos vinculados a las medidas y los acuerdos no vinculados a las medidas, también hay no acuerdos. Entonces, esa acta luego va al Estado y este decide si implementar o no el proyecto, tomando en consideración todo lo que hemos visto en la consulta previa. Porque, por ejemplo, en la hidrovía amazónica el acuerdo fue no dragar. No nos pusimos de acuerdo en el dragado. Entonces pudo decir el Estado, bien, hagamos la hidrovía amazónica, pero sin dragado. Porque en eso el Estado y pueblos indígenas no nos pusimos de acuerdo. Pero nos pusimos de acuerdo en más de 60 acuerdos. Sí, pero ese no. Así que mejor hagámoslo sin dragado, imagínense. Esa pudo ser la decisión. O decidir lo otro. No nos hemos puesto de acuerdo en el dragado, hemos hecho más de 60 acuerdos y dale con el dragado porque finalmente el Estado decide. Eso es consulta previa. Por eso es que muchos critican a la consulta previa. Al final, el pueblo indígena no decide, dicen, sí, efectivamente, el que decide en última instancia es el Estado. Y Juan Alexander seguramente y Rosalinda preguntarán, ¿y qué puede hacer el pueblo indígena? Bueno, si es que no estás de acuerdo con la decisión estatal tomada, entras ya a tu curso con Silvia y le dices, doctor, ¿acá puedo poner un amparo constitucional? Sí, un amparo por vulneración a mi derecho al ambiente, a la identidad cultural, y ya entras a otro curso, ¿no es cierto? Eso no vamos a hacer ahorita, pero ciertamente la consulta previa no sirve para salvaguardar completamente todos los derechos ambientales indígenas. Te ayuda a hacerlo, pero si no funciona, te queda el recurso de amparo. Nos quedamos acá. ¿Alguna pregunta final? Escucho. Si no, ya nos vamos con una